Hermanos, hermanas, bienvenidos una vez más a este tiempo de reflexión, a este momento de meditación de la palabra. Quiero invitarles a ir al primer libro de la Biblia, pero antes quiero decirles que me llamó la atención en estos días una publicación, un video acerca de una mujer que está enseñando la palabra, o eso creo, y que dice que la salvación es una mezcla entre la gracia de Dios y el poder o la capacidad humana. Un 60% la da la gracia del Señor y el otro 40% es una lucha, el hombre, el cristiano, tratando de ganar alguna posición, según le entendí, en el reino. Pero ¿será que esto tiene base bíblica? No quiero tomar este tiempo para debatir argumentos de ella, sino para pensar en qué tanto hace el hombre y qué tanto hace Dios en el proceso de ser hijos de Dios, parte de su pueblo. ¿Qué tanto hacemos nosotros? Y quiero tomar como ejemplo el libro de Génesis, principalmente la historia de Jacob. Si ustedes recuerdan, en el capítulo 28 muestra la huida de Jacob de casa. ¿Por qué Jacob huye de la casa? ¿Por qué se va de la casa? Sencillamente porque ha engañado a su hermano, le ha robado la bendición a su hermano. Luego ha engañado a su papá, haciéndose pasar por su hermano un poquito mayor. Y luego de quitarle la bendición a su hermano, de haber engañado a su padre, emprende la huida y viaja hacia Padán Aram. Ahí en la noche se acuesta sobre una piedra y tiene una visión, y el Señor se le acerca. Él está solo. Sin embargo, el Señor le promete que estará con él. Él está sin dinero en su bolsillo, sin posesiones, está huyendo. Y el Señor, en medio de su huida, le dice: todo esto te daré. Y a pesar de su pecado, a pesar de la maldad, de su engaño, el Señor le dice: tu descendencia será bendita en ti. Todas las familias de la tierra en tu simiente serán benditas, recordando la promesa que el Señor le había hecho a su abuelo Abraham. Y vemos la gracia del Señor. ¿Qué hace Jacob para merecer esto? Absolutamente nada. Es el plan de Dios, el propósito de Dios para Jacob, que permite, en medio de su pecado, en plena huida de su hermano, incluso de su papá, escuchar tales palabras, tales promesas. Y Jacob llega a Padán Aram y se encuentra con su tío Labán. Allí lucha por 14 años para tener a Raquel como esposa. A los 7 años, el suegro Labán, que es también otro tramposo, otro engañador, le da a su hija mayor y tiene que luchar otros 7 años por su hija menor. Y el capítulo 30, la segunda parte, se muestra a Labán siendo bendecido desde que Jacob llega a sus tierras. Y Jacob se lo manifiesta. Jacob le dice: mira cómo el Señor te ha bendecido desde que yo estoy acá. Pero yo no tengo tierra propia, yo no tengo un salario. De hecho, sí lo he tenido, pero me lo has cambiado. Yo necesito algo. Y le dice a Labán: bueno, pídeme lo que quieras de salario. Y él dice: dame el ganado rayado, pintado, y todo lo que sea negro, todo lo que sea blanco, de un solo color, entonces será para ti. Y lo pintado, eso será para mí. Y Labán acepta el trato, no sin antes tomar todo el ganado pintado que tenía y llevarlo lejos a 3 días
para que Jacob no lo tomara. Es un enfrentamiento entre dos manipuladores, entre dos engañadores. Aún así, Jacob toma del ganado y él toma algunas varas y comienza a cortarles de tal manera que las varas sean pintadas y los lleva a los abrevaderos. Y mientras el ganado se aparea, ve las varas pintadas y dan como cría ovejas y ganado pintado. Y las ovejas débiles, el ganado débil, entonces les quita las varas para que eso sea el producto para su suegro. Engaño tras engaño tras engaño. Y les invito a leer en Génesis, el capítulo 31, versículos 4 en adelante. Jacob mandó llamar a Raquel y a Lea al campo donde estaban sus ovejas y les dijo: veo que la mirada de su padre ya no es para conmigo como era antes, pero el Dios de mi padre ha estado conmigo. Ustedes saben que he trabajado para su padre con todas mis fuerzas y que su padre me ha engañado y que ha cambiado mi salario 10 veces. Pero Dios no le ha permitido que me hiciera daño. Si él decía, los pintados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían pintados. Y si decía, los listados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían listados. Así Dios quitó el ganado de su padre y me lo dio a mí. Y convence a sus esposas para que se vayan con él. Y dice la Biblia que en el versículo 20, además Jacob engañó a Labán, el arameo, al no decirle que se iba. Emprendió la huida con las hijas de Labán y con sus nietos. Y más adelante, en los versículos 38 en adelante, dice Jacob, capítulo 31, versículos 38 en adelante: estos 20 años que he estado contigo nunca han abortado tus ovejas ni tus cabras, ni yo comí ningún carnero de tu rebaño. Jamás te traje los restos del animal despedazado, yo pagaba el daño. Lo robado tanto de día como de noche, tú lo reclamabas de mi mano. De día me consumía el calor y de noche la helada. Hasta el sueño huía de mis ojos. Así han pasado 20 años en tu casa. 14 trabajé por tus 2 hijas y 6 por tu ganado, y tú has cambiado mi salario 10 veces. Si el Dios de mi padre, el Dios de Abraham y el temor de Isaac no estuviera conmigo, de cierto me dejarías ir ahora sin nada. Pero Dios ha visto mi aflicción y el duro trabajo de mis manos. Por eso te reprendió anoche. Porque Dios le había aparecido a Labán en sueños y le había dicho: mira, ten cuidado de reprender duramente a Jacob. Y cuando yo leí esto hace años, y cuando lo volví a leer hace algunas semanas, yo pensé en el dolor de Jacob durante 20 años tratando de lograr sus propósitos. 14 años luchando por sus esposas o por Raquel principalmente. 6 años trabajando por sus ovejas. Y yo decía: ¿cómo es posible que Jacob, Israel, el padre de las tribus de la nación, tuviera que sufrir tanto? Dios probándolo, Dios formándolo. Pero luego comienzo a leer más detenidamente y a apoyarme en ciertos autores y me doy cuenta de que no era necesariamente así, sino que aparentemente el lenguaje que está utilizando Jacob aquí, aparentemente, es manipulación. Está tratando de manipular la voluntad de sus esposas, de Lea y de Raquel, para que se vayan con él sin avisarle a su papá.
mostrándoles cómo su papá los ha engañado y cómo Dios, y ahí es donde está el Señor presente en la vida de Jacob, pero no necesariamente él ve la bendición del Señor, sino que Jacob toma ocasión de las promesas que ha recibido, pero también mete su mano y trata de organizar algunas cosas, de manipular, de engañar. Y esto de las varas, a uno le suena bastante confuso. Parece que no fuera tan piadoso Jacob con su suegro y ahora con sus esposas. Y en este pasaje que acabamos de leer, con su mismo suegro, dos manipuladores enfrentados. Llega Labán y dice, ¿cómo es posible que tú te hayas llevado, te hayas robado a mis hijas, a mis nietos? No se los había robado, eran suyos. Pero Labán estaba también manipulando la situación. Y acá parece que estos dos, y principalmente Jacob, nos muestra a un tipo de persona que cree en Dios, que ha escuchado la palabra de Dios, pero que también hace sus trampas para que le vaya mejor. El camino de la fe no puede ser un camino nadando entre dos aguas. La ética del Hijo de Dios tiene que mostrar la fidelidad y la santidad de Dios. Parece que Jacob representaría también a todos aquellos que dicen seguir a Dios de todo su corazón, pero que también lo utilizan o utilizan la religión o utilizan el nombre de Dios para engañar. ¿Y qué me dicen de las personas que piden oración para que no les quiten el contrabando? Aquellas iglesias, y en Colombia las hay, aquellas iglesias que se están lucrando con dinero del narcotráfico, cuyos miembros trabajan con coca. Y el producto de ese trabajo ilegal, entonces es llevado y es diezmado. Son iglesias aparentemente bendecidas. ¿Y qué decir de aquellos que maquillan sus cuentas para no pagar al Estado lo que deben? Y aquellos que de una u otra forma manipulamos, mentimos, engañamos, utilizamos al otro para lograr nuestros propios intereses. Y acá se muestra Jacob no como el modelo a seguir, sino como el antimodelo del Hijo de Dios, a quien el Señor no solo una, sino dos veces le ha dicho, mira que yo estoy contigo, sal, viaja, que yo estaré contigo. Pero parece que las promesas del Señor no alcanzan y tenemos que meter nuestras manos y tratar de organizar a nuestro antojo. Y la primera lección con esto de luchando con pecados pasados o con viejos pecados, no es solamente tan viejo como el mismo tiempo en el que transcurrieron estos hechos, sino que es tan actual porque nos cuesta ser íntegros, nos cuesta ser transparentes. Y cuánto dolor hay en aquellos que han sido frustrados, que han sido decepcionados por el mal testimonio de un cristiano. Aquellos que dicen, yo puedo hacer negocios con cualquiera menos con un evangélico. Porque tal vez muchos, no todos, han dado tan mal testimonio, mostrando cualquier cosa menos transparencia, la ética cristiana que no se ve, que tal vez no existe. Y así Jacob, a pesar de que era guiado, protegido por el Señor, al parecer estaba manipulando la situación para convencer a su suegro
de que le dejara llevar a sus 2 hijas, a sus nietos y a todo el ganado. Pero Jacob no se queda con su pecado. Aquí vemos cómo el Señor sigue apoyando, acompañando y bendiciendo a Jacob a pesar de su engaño, a pesar de su pecado. Y no con esto quiero decir que no importa lo que el creyente haga, el Señor le va a bendecir. No estoy diciendo esto. Estoy diciendo que muchas veces nos cuestan ciertos temas, ciertas tentaciones, ciertos pecados, y pasa el tiempo y seguimos luchando con lo mismo. Y seguimos luchando con las mismas pasiones, seguimos luchando con los mismos pecados, seguimos luchando con el mismo engaño, pensando que podemos engañarlos a todos y no recordando que hay alguien a quien no podemos engañar. Y el Señor sigue bendiciendo a Jacob, no porque Jacob haya hecho algo bueno, ni porque tenga un 40% de bondad en su vida. Es el 100% del Señor ayudando, bendiciendo, respaldando a un hombre que se dirige hacia donde Dios lo lleva. Tal vez como Jacob, seguimos luchando con viejas pasiones. Pero seguramente como Jacob seremos llevados al encuentro con el Señor. El Señor estaba permitiendo que esto sucediera. Como pasan 20 años y este Jacob sigue intacto con su pecado. Pero el Señor está trabajando en él y lo lleva a Peniel. Capítulo 31 de Génesis, versículos 21. Capítulo 32 de Génesis, versículos 24 en adelante. Jacob se quedó solo y un hombre luchó con él hasta que rayaba el alba. Como vio que no podía con Jacob, le tocó en el encaje de la cadera y el encaje de la cadera se le dislocó mientras luchaba con él. Entonces el hombre le dijo: déjame ir, porque ya raya el alba. Y le respondió: no te dejaré si no me bendices. Él le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Engañador. Él dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has contendido con Dios y con los hombres y has prevalecido. Le ganó a Dios. ¿Hubo un 40% de bondad en la vida de Jacob que venció? No. Esto también se llama gracia. Porque el Señor le permitió esa lucha a Jacob. Porque necesitaba Jacob ese encuentro cara a cara con el Señor. Entonces Jacob le preguntó diciendo: dime por favor tu nombre. Y él respondió: ¿por qué preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Jacob llamó el nombre de aquel lugar Peniel, diciendo: porque vi a Dios cara a cara y salí con vida. ¿No es esta la gracia del Señor? Usted y yo, por nuestra cuenta, lo que podremos lograr es pecar y pecar y pecar y fallar una y otra vez. Pero es el Señor el que nos ha llamado como llamó a Jacob, el que nos ha dado promesas como se las dio a Jacob, el que prometió compañía y nos ha acompañado como se la prometió y se la dio a Jacob. Sino es el Dios que nos golpea en la cadera, que nos golpea y nos derriba y nos lleva al encuentro con Él. Es ese Dios de amor que sabe que aunque lo intentáramos toda la vida, no podríamos dar ni siquiera un 1% de bondad, solo por su gracia y por su amor que nos golpea, que nos quebranta, que nos lleva a su presencia, que nos lleva a sus pies, que nos invita con amor a levantarnos y que nos transforma.
La bendición, de hecho, no fueron las tierras, la bendición fue el cambio de nombre, y el nombre significaba la personalidad, la identidad. Le cambió su identidad, como también se la cambiaría luego a sus apóstoles Jesucristo. Como también transformaría el corazón de Pedro. Ese hombre asustadizo junto con sus 11 compañeros estaban huyéndole a los guardias. No obstante, son los mismos hombres que valientemente se enfrentan a la muerte después del encuentro con el resucitado. Es necesario, queridos hermanos, que tengamos un encuentro con Jesús, el resucitado, con el Señor, quien se nos presenta, quien nos llama, quien nos derriba, quien nos hace ver que no depende de nosotros, sino de su preciosa gracia. ¿Qué tal si le damos las gracias al Señor por su preciosa gracia, por su bondad, por sus bendiciones? Tengamos en estos momentos una plática, un diálogo con nuestro Señor. Padre eterno, gracias te doy, porque por tu gracia nos has amado, nos has llamado, nos has derribado. Cuando nos enfrentas contra nuestro propio pecado, cuando luchamos con nuestros viejos vicios, con nuestros viejos pecados, y nos llevas a tus pies, porque eres tú, Señor, quien nos abres el entendimiento, quien iluminas nuestro ser, nuestra vida, quien nos quebrantas, pero quien nos levanta. Te doy gracias, Señor, porque estoy en tus manos, no por quien yo sea ni por lo que yo haga, sino por tu misericordia, por tu gracia, por tu amor. Permítenos salir de Padam Aram, el lugar de la confrontación, el lugar del engaño, y poder llegar a Peniel, donde estemos cara a cara contigo, donde tú nos llames, donde tú nos golpees, donde tú nos hagas cojear, para que tú con tu Santo Espíritu puedas transformar nuestra vida y puedas levantarnos para que cada día nos parezcamos menos a Adán y a Jacob y nos parezcamos más a Cristo, nuestro Señor. Padre, te lo pido en Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.